Buenas tardes. Solo decirles que afortunadamente vamos muy bien de tiempo y no vamos a hacer más discursos de los necesarios. Intentaremos ser justos, precisos y muy concretos y ser muy explicativos. Y dado que vamos muy justos de tiempo, en el sentido de bien de tiempo, le voy a dar la palabra al señor alcalde para la bienvenida. Le había pedido que fueran 3 minutos, pero el señor alcalde se puede aprovechar en esta ocasión. Tenemos minutos de sobra. Muchísimas gracias, Jerónimo. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. 3 minutos para cualquier mortal es un tiempo perfecto. Tal vez para un político sea un problema concretar tanto, pero lo voy a intentar y estoy casi seguro de que lo voy a cumplir. Mi misión aquí es darles la bienvenida, agradecerles la presencia, cómo no, e invitarles a un libro. Si le estoy copiando a alguien la frase, que me perdone, les invito a un libro. Sí que es verdad que lo tienen que abonar a un precio razonable, que además es una aportación a una convocatoria que hemos tenido con la historia. En realidad tengo que agradecer el trabajo del colectivo El Zaque con carácter general. El colectivo Zaque, que desde el principio las propuestas que siempre han trasladado al equipo de gobierno y a la corporación en su conjunto, a los que agradezco su presencia, estamos aquí hoy representados todos los grupos, como debe ser, pues siempre las propuestas que se nos han trasladado eran asumibles. Y eso siempre facilita las cosas. Por tanto, valoro, agradezco el trabajo que el colectivo está desarrollando en esta ciudad y en este caso concreto también. Por supuesto, a los autores de esta magnífica edición, de este libro sobre la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, sobre su historia, sobre sus restauraciones que se han producido a lo largo del tiempo y que ya incluye la que hemos ejecutado en el último año, que yo creo que ha sido muy importante. Porque, igual que decía que les invito a un libro, he de decir una frase que Diego Gallego me trasladó la primera vez que hablamos de este asunto, un sábado por la mañana en mi despacho, al que pues, vino el párroco, como era lógico, y Diego dijo: lo que se está produciendo en el templo parroquial, el mayor de la diócesis, con más de 1.200 metros cuadrados de planta, la pérdida que se está produciendo en el pórtico plateresco del siglo XVI es irrecuperable. Con el adjetivo irrecuperable estaba todo dicho. O sea, cada día que esperásemos, cada día que no ejecutásemos esa actuación, que era un proyecto que ya se había presentado al Ayuntamiento de Manzanares muchos años atrás, o cuando menos bastantes años atrás. Por tanto, a Carlos Fernández Pacheco, a Concha Moya, a Manuel Gallego, a Juan Ramón Romero y a Javier Barranquero, que hoy no está aquí, pues les tengo que agradecer el trabajo que han hecho como historiadores, como profesionales y como personas que conocen perfectamente el mundo de la historia de nuestra ciudad y que lo han reflejado, como digo, en un libro extraordinario. A Diego Gallego, que ha sido partícipe, junto a Jerónimo Romero Nieva también, en la coordinación del libro, pero Diego Gallego ha sido una persona absolutamente imprescindible en la ejecución de la restauración última que hemos acometido. Y a Diego Peris, que es una autoridad absoluta en el mundo de la arquitectura y de las restauraciones en esta provincia. Por tanto, mi agradecimiento a todos ellos. En esa convocatoria que tenemos con la historia no anticipo nada. Solo sabemos que nos falta una etapa por culminar, porque lo que hemos hecho es una primera fase de esta restauración y quedaría, digamos, una segunda, para que el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción esté, digamos, a salvo de más deterioros que son producto, como no, de la historia. En ello estamos convocados y en ello estaremos en el ejercicio de la responsabilidad que nos otorga y en representación, como no, de los más de 18.000 manzanareños que todos juntos sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde queremos ir. Y en la defensa del patrimonio no tenemos ninguna duda de que todos coincidimos. La cuestión es si hacemos las actuaciones necesarias para salvar el patrimonio o sencillamente
miramos para otro lado. En el caso que nos ocupa no ha sido así y, por tanto, me siento orgulloso y agradecido. Me he pasado justamente 30 segundos. Pido humildemente disculpas a todos, que tengan de verdad muy buena noche, que disfruten de este acto y finalmente que compren el libro. Y si no es hoy, hasta Navidad, es un libro regalable. Y el día 31 de diciembre, mientras esperamos a ver qué sucede en una cadena de televisión determinada, que puede que suceda, pues también pueden de verdad disfrutar de un ejemplar como este. Gracias, buenas noches y que disfruten. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia en esta sala, una sala que yo denomino la sala impar de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Manzanares. Por supuesto, a todos sus empleados municipales que nos permiten siempre que aquí venimos que los actos celebrados sean, además de eficaces, entrañables. Este libro que hoy empieza a volar deja de ser del Zaque para ser de todos los manzanareños, porque su contenido forma parte del devenir de quienes nos han precedido durante 500 años, reflejados todos ellos en la historia y en la evolución del Templo de la Asunción. Con sus éxitos y, por qué no decirlo, con sus fracasos. La historia no solo se escribe en negro, también en blanco. Pero acompañando al blanco, a veces el negro resalta mucho sobre el blanco. Por eso digo. Y no solo en este caso por respeto, que también, sino porque la referencia institucional de la ciudadanía a la que va dirigido este libro es siempre la figura del alcalde. Repito, la figura institucional de la representación de la ciudadanía es el alcalde. Gracias por acompañarnos, alcalde. Mi agradecimiento sin límite a quienes han hecho posible que este libro sea hoy tangible y no virtual. Los autores. Son ellos los artífices de esta joya documental que, entre Diego Gallego y yo mismo, hemos coordinado para que hoy sea una realidad que nos lleve a sentirnos orgullosos de este patrimonio histórico, artístico, que es el Templo de la Asunción de Manzanares. Mi agradecimiento a Diego Peris por aceptar ser el prologuista. Sus conocimientos y su experiencia en los contenidos de este libro, así como sus conocimientos de todos y cada uno de los autores, convierten en el mejor y más excelente introductor, no ya de embajadores, sino de grandes maestros de la literatura, del arte y de la historia. En el apartado de presentación que contiene el libro, que espero que todos lo compren y lo puedan leer, queda explícito el sentido y oportunidad del mismo. Muy en síntesis, les diré que la plasmación impresa del ciclo de conferencias que sobre el mismo título del libro era parte principal del proyecto de la Asociación Cultural El Zaque, planteado en 2018 para recordar y celebrar el 5º centenario del actual Templo de la Asunción. El COVID nos paralizó, pero a pesar de su rastro de desolación y muerte, no nos ha vencido. Pienso que este libro, como alternativa a aquel ciclo de conferencias, es un valor añadido a los objetivos cumplidos del Zaque desde su fundación hace ahora 10 años. El tiempo nos ha brindado una oportunidad más, la de revisar la historia y la evolución del templo desde sus inicios hasta la excelente restauración de su conjunto, aunque no finalizada, como nos decía antes el señor alcalde, y que todos confiamos que antes que después vuelva a haber los andamios, aunque sea en la lonja de San Francisco. Y desde luego no queda por menos que reconocer la magnífica restauración de su pórtico, la joya patrimonial, arquitectónica, cultural y turística de Manzanares. Muchas gracias.
noches. Es un honor para mí dedicar unas breves palabras para esbozar la figura de mi compañero Diego Peris Sánchez, que ahora nos va a decir sobre su prólogo. Un hombre polifacético y un gran apasionado por la arquitectura. Nace y vive en Ciudad Real, capital, es licenciado en Geología y, sobre todo, es arquitecto. Como docente, ha sido profesor de máster en la Escuela de Arquitectura de Madrid y ha impartido cursos de posgrado sobre la ciudad, el paisaje y el territorio en la Universidad de Castilla-La Mancha. Fue técnico municipal en el Ayuntamiento de Ciudad Real durante los años 80. Ostentó cargos de responsabilidad durante los años 90 vinculados con el patrimonio, como director general y viceconsejero de Cultura. Ha sido director de infraestructuras en la Universidad Regional, realizando numerosos edificios, siendo después responsable de los trabajos arqueológicos de la Vega Baja de Toledo. Fue miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos y en la actualidad es presidente de la Fundación Miguel Fisac. Pero el aspecto donde creo que ha sobresalido es como investigador y divulgador de la arquitectura. Se doctora en 2006 con la tesis sobre la restauración monumental de Toledo en los siglos XIX y XX y publica diversos libros relacionados con la arquitectura industrial, la fábrica de armas de Toledo y las bodegas de nuestra región, además de muchos artículos en revistas especializadas, siendo colaborador habitual del periódico Lanza. Es miembro del Instituto de Estudios Manchegos desde 2017, pero su mayor aportación a la investigación sobre arquitectura se debe a sus múltiples publicaciones sobre la obra y figura de Miguel Fisac, con una labor divulgativa encomiable, convirtiéndose en uno de los principales conocedores de su obra, por lo que ha obtenido el premio del Colegio de Arquitectos del 2022 por su libro sobre mobiliario de Fisac. En resumen, creo que es el mayor divulgador de la arquitectura que tiene nuestra región. Una persona que ha dado su vida por este noble arte. Desconozco de dónde obtiene tiempo e ilusión para dedicarse al 100% a producir tal cantidad de textos. Lo sigo como maestro, hemos luchado juntos y creo que es una persona de férreos ideales, en pro de conocer la arquitectura, de la que siempre surgirá una sociedad mejor. Diego Peris. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme compartir con todos vosotros este acto que es fundamentalmente la presentación de un libro. Cuando oía la presentación de Teo, igual me sentía en la necesidad de, como aquel autor de esta tierra que decía, hoy hemos venido a hablar de mi libro. Yo creo que lo importante es que hemos venido a hablar de esta excelente publicación. Una publicación que se refiere a la Iglesia de la Asunción de Manzanares. Un edificio que es un referente urbanístico en esta ciudad y no hace falta más que pasearse por la plaza y entender que el centro de la ciudad está definido por la presencia de ese edificio. Un edificio que es patrimonio histórico. Y cuando hablamos de patrimonio, y más en estos días en los que la palabra suena en muchos ámbitos y con muchas referencias, el patrimonio parece tener una referencia en castellano a ese valor crematístico, a ese valor monetario de las cosas. Hablamos de quién tiene un patrimonio, el que tiene casas, el que tiene fincas, el que tiene dinero, el que tiene obras de arte, pero el patrimonio histórico es fundamentalmente la herencia que hemos recibido de nuestros mayores. Esa herencia que es un conjunto de conocimientos, de saberes, de buen hacer, de prácticas de distintos momentos. El patrimonio es una herencia de algo que os puede parecer un poco extraño. Es la herencia de nuestra memoria.
lo fundamental de ese patrimonio es que hemos recibido ese conocimiento, toda esa historia que ha venido a lo largo de los siglos. Un filósofo español, el filósofo Lledó, decía, hablando de la memoria, lo explicaba de una forma muy gráfica. Imaginaros que por la mañana os despertáis y os ponéis delante del espejo y no reconocéis a aquel que tenéis delante. Pero el hombre, afortunadamente, como es alguien que conoce el tiempo y que tiene conciencia del tiempo, tiene conciencia de su memoria y recuerda una serie de cosas. ¿Y dónde se contiene fundamentalmente y dónde se explicita nuestra memoria? En los libros, en los documentos, en los edificios, en las ciudades y en los paisajes. Y la memoria de 500 años de un edificio está conservada fundamentalmente en el edificio. Pero es bueno, cuando pasan esos periodos de tiempo largos, es bueno que alguien sea capaz de hacernos entender lo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Y los edificios históricos, que muchas veces los historiadores nos los quieren explicar diciendo hace 500 años tal arquitecto famoso hizo este edificio, pero los edificios tienen historia también y cambian y se modifican y se alteran y pasan muchas cosas a lo largo de los siglos. Y por eso es bueno que alguien nos haga esa narración y que alguien nos cuente ese transcurrir. Y eso es lo que hace el libro sobre la iglesia de Asunción de Manzanares. Nos va a ir contando a lo largo de los distintos momentos cómo ha ido cambiando el edificio, qué cosas se han ido añadiendo, qué cosas se han ido cambiando. El primer momento fundamental, importante, es conocer cómo nace, cuándo nace y cuáles son los criterios y los diseños que se proyectan en aquel momento. Y eso nos lo cuentan Carlos Fernández Pacheco y Concepción Moya García. Los dos son licenciados en Geografía e Historia, uno diplomado en Estudios Avanzados en Historia Moderna y la otra en Historia del Arte, pero excelentes conocedores de la historia de Manzanares, y ellos nos van a contar ese primer capítulo, esos dos primeros capítulos que forman el libro, que es el nacimiento del templo y el nacimiento del primer elemento, de un elemento que es esencial en la iglesia, que es el retablo de la iglesia. Tienen las palabras Concepción. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, pues agradecer a Diego y a Jerónimo que hayan contado con nosotros para este libro. Hemos disfrutado mucho. Y bueno, como el tiempo es limitado, voy a intentar un poco pues, explicar lo que el primer artículo, que se titula del Templo Medieval Moderno, que como su propio nombre indica, pues nos muestra cómo la primitiva iglesia que se construye al lado del castillo, al final, cuando nace el pueblo, a finales del siglo XIII, pues se queda pequeña, se queda deslocalizada porque está en las afueras, y es necesario pues, crear un nuevo templo en un nuevo espacio que estaba surgiendo, como era la plaza pública. Y entonces, pues, como la primera referencia que hay sobre la iglesia es en 1491, en un testamento. Ya en esa época se ve cómo se empieza a construir. Luego en las visitas de la Orden de Calatrava, a finales del siglo XV, 1495, 1500, se va describiendo poco a poco, muy escueto, pero se va describiendo el proceso de construcción, los problemas de financiación, cómo se va poco a poco construyendo el templo, hasta que en 1520 al final pues, se traslada el Santísimo Sacramento desde la antigua iglesia, que se convierte en ermita, hasta el nuevo templo. Pero ese nuevo templo no es como el que vemos ahora, es una iglesia mucho más pequeña y además todavía le faltaban muchos elementos constructivos. Llega un momento que dicen, bueno, hay que ir allí porque no hay que cambiarse. Entonces, poco a poco, a lo largo del siglo XVI, pues se van añadiendo, se va construyendo poco a poco nuevos elementos, se construye la sacristía, se construyen las capillas particulares, se construye la torre. Pero llega un momento ya a mediados del siglo XVI en que dicen otra vez, el pueblo crece mucho, hay un gran aumento demográfico, económico, el pueblo prospera y la iglesia pues, se vuelve a quedar pequeña. Y entonces hay que hacer una nueva ampliación. Y esa tiene lugar en el tercer cuarto del siglo XVI, que es cuando se crea la cabecera, y además se dedica a ello uno de los arquitectos más conocidos del momento, Enrique Gas el Mozo, que era descendiente de una destacada familia de maestros arquitectos de origen flamenco que se estaba establecido en España.
Por lo tanto, pues las ampliaciones se suceden a lo largo del siglo XVI, son constantes las obras y al final se consigue un templo de una sola nave, dividida en 5 tramos, con la torre y la tribuna ubicada en los pies, una capilla mayor con el mismo ancho que la nave y una planta poligonal de 5 lados, que es la ampliación que se hace en la cabecera. La unión del crucero con el presbiterio pone lugar a un espacio abierto, despejado, diáfano, que se puede marcar claramente dentro del modelo arquitectónico propio del campo de Calatrava, en el cual estamos. En la primera mitad del siglo XVII pues, también se hacen nuevas reformas, se hacen cambios en las capillas, en los altares, en la iglesia, todo ello se van contando, se hace una nueva torre, se cambia la tribuna, que a los sacerdotes les costaba mucho subir porque era difícil acceso y se cambia por un coro bajo. Y al ser una obra pues, que dura más de un siglo, pues podemos observar en ella una mezcla de estilos. Hay elementos del gótico, algunos como las primitivas cubiertas que han desaparecido, pero se pueden observar las antiguas fotos. Hay otros elementos de transición del gótico al renacimiento y hay otros ya plenamente renacentistas, como la magnífica portada que hay o las capillas y la cabecera. Luego, además, las obras pues, fueron financiadas pues, en parte por todo el pueblo. Con los ingresos de la iglesia, los vecinos aportaban sus donativos, en sus testamentos dejaban mandas, cada uno lo que podía, pues todo el mundo iba aportando algo, por lo tanto, pues la iglesia, como se ha dicho, es algo de todo el pueblo, cada uno aportaba lo que podía. Era muy importante la supervisión y control del concejo, del ayuntamiento en ese momento, que también iba supervisando que se hiciera todo bien, y la orden de Calatrava pues siempre visitaba y dictaba unas normas, apoyaba todas las iniciativas, indicaba los cambios, lo que le parecía mal pues iba haciendo, y además pues siempre hay un seguimiento para que los gastos siempre estuvieran controlados y los ingresos aumentaran, se gastara solamente lo justo para que hubiera siempre dinero para la iglesia. Y por eso en este artículo pues, veremos un recorrido por la historia de la iglesia, desde el pequeño edificio que se inaugura en 1520 hasta el que se ha llegado hasta nuestros días, a través de todas las intervenciones que han tenido lugar nosotros contamos la del siglo XVI y comienzo del XVII, hasta conseguir pues, este gran edificio que contamos en la actualidad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a Jerónimo por haber contado con nosotros para participar en el libro. Ha sido todo un placer, igual que es un placer estar aquí ahora mismo rodeada de todas las personas que han contribuido a la ejecución del mismo. Como ha dicho Carlos, nosotros hemos participado en 2 capítulos. Él ya ha hablado de la transición del templo medieval al moderno y yo ahora voy a hablar un poquito del retablo. Pero voy a hablar del retablo, pero animándoles a que compren el libro para que vean en el artículo qué magnitud y qué importancia tenía el retablo. Porque si el pórtico tiene importancia, el retablo no tenía menos. Y es una pena porque afortunadamente se ha podido recuperar el pórtico. Pero el retablo solamente se puede conocer pues, a través de las fotos y a través de este libro. ¿Cómo hemos llegado a saber cómo era el retablo? Pues afortunadamente porque hubo varios pleitos entre quienes lo construyeron y el pueblo y la iglesia que tenían que pagar. Entonces, al haber un pleito, pues se origina una cantidad de papeleo y una cantidad de información que es la que utilizamos luego los historiadores para poder elaborar nuestros trabajos. Decirles que en el retablo de Manzanares trabajaron personas tan importantes como la familia Ruiz de Elvira, que fueron los ensambladores, quienes pintaron las imágenes y las hicieron las esculturas. Esta fue supervisada por Juan Pantoja de la Cruz, que no les sonará a nada, pero decirles que era el pintor de cámara del rey. Pues él es el que dio el visto bueno para el retablo. Decirles también que trabajó Bartolomé Carducho, que pintó los 4 lienzos grandes que había en el retablo, que era de origen italiano y vino a España y fue quien hizo los frescos de la biblioteca del monasterio del Escorial. O sea que... Y luego, por último, también decirles que también trabajó Peroli. Los Peroli también vinieron de Italia, y en concreto el marqués de Santa Cruz los contrató para hacer los frescos de su palacio. Pues estos Peroli estuvieron también aquí pintando los frescos de la iglesia, del retablo de Manzanares. Por lo tanto, es algo
que ya está perdido, pero como hay una frase que dice que el patrimonio perdido no sea patrimonio olvidado, pues por eso queda recogido en este libro y yo simplemente les animo a que lo compren y puedan saber mucho más de él. Muchas gracias. Como habéis visto, unos inicios de lujo. Es decir, tener a Enrique Egas, el mozo, diseñando parte de la iglesia, o artistas de los retablos como los que ha ido contando Asunción, es un inicio realmente importante. Un inicio que, como decía antes, va teniendo sus transformaciones a lo largo del tiempo y va aprovechando los diferentes estilos, las diferentes formas de hacer arquitectura. Y por eso Javier Barranquero, que hoy no nos puede acompañar, habla de la reforma en la segunda mitad del XVI y el pórtico renacentista. Pero después de eso llegamos a un momento que seguro que todos conocéis sobradamente, que es un elemento llamativo del edificio y un elemento que tiene una fuerza y una calidad impresionante, que es todo el pórtico plateresco de la iglesia. Describir eso es una tarea complicada y hacerlo además entendiendo cómo hay ese paso del mundo medieval a una nueva concepción, todo un tránsito ideológico y de pensamiento, y cómo a su vez ese tránsito es el que nos invita a pasar desde el fuera al interior de la iglesia. Todo eso es lo que se hace en el artículo que Manuel Gallego Arroyo ha hecho, yo creo que con una poética realmente atractiva y que seguro que vais a disfrutar cuando lo leáis. Entre dos mundos, la plateresca portada de la Asunción de Manzanares es un acercamiento, yo creo, especialmente atractivo a esa zona singular del edificio. Manuel Gallego, que es articulista y ensayista, que es profesor en el Instituto de Enseñanza Azuer, yo creo que ha hecho un estudio espléndido y seguro que él os lo explica mejor que yo. Os dejo con Manuel Gallego. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por su asistencia. Estoy realmente orgulloso de formar parte de este equipo privilegiado, ¿no? Y quiero agradecer al ZACE la confianza que depositó en mis posibilidades para escribir este artículo. En efecto, podríamos considerar Manzanares como un magnífico anillo que alguna vez deberíamos prender en nuestro dedo y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Todos los anillos llevan un engarce especial, que es una especie de joya. La iglesia, desde luego, es esa joya. Pero la iglesia, además, o la joya, tiene un magnífico, maravilloso brillo que atrae nuestros ojos, y ese brillo no cabe duda que es el pórtico, es la portada. La portada es una portada plateresca del siglo XVI, indiscutiblemente, y es maravillosa. Ya Camón Aznar se sintió en cierto modo prendado por ella y lo recogió en uno de sus libros que tratan sobre el plateresco, diciendo que era magnífica, pero no realizó un estudio más o menos detenido como lo hace con otras portadas. Lo curioso en este aspecto es que las portadas del siglo XVI son todas, vamos a decir, distintas. No existe ninguna que repita patrón. Sabemos que en muchas ocasiones son diseñadas por un artista de alto calibre y son confeccionadas por escultores que no tienen por qué ser de buena mano, sino que pueden ser de escuela o de segunda mano. Esto puede que haya ocurrido en la portada de Manzanares, sin duda alguna. Pero el objeto de mi estudio ha sido más bien el objeto, no vamos a decir iconográfico, sino iconológico. Es decir, no se ha estudiado tanto la imagen y qué significa cada imagen, sino lo que es a nivel de mentalidad. Y entonces en la portada, como muy bien ha señalado don Diego Peris, pues se puede descubrir que hay una transición de un mundo que acaba y deja de ser medieval y que se acerca a la modernidad. Y la puerta se nos aparece en este sentido como una especie de tirita, como una especie de brecha. Y esto es además una cosa que le hace cobrar, vamos a decir, especial relevancia, porque la pone de moda.
la pone muy de moda. El programa iconográfico de la portada de la Asunción es sencillamente excelente, maravilloso, como muy pocos. Dice muchas cosas, y dice muchas cosas con sus figuras. Por lo pronto nos está diciendo que la portada es un elemento de tránsito. No quiere decir que cuando pasemos la veamos, sino de tránsito es que tenemos que ir de afuera adentro. Es una tirita entre dos mundos que son completamente distintos. Lo que heredamos del medievo es una ruptura entre dos mundos, que es el mundo terrenal y el mundo celestial. Lo que pretende la modernidad, y por lo tanto el propio Renacimiento como humanista que es, y hay un programa humanista descarado en nuestra portada, es solventar esa diferencia con una pequeña tirita, de manera que el hombre, centro del universo, tenga la posibilidad de, por su propia libertad, caer a las bestias o elevarse a lo angélico, ¿no? Todo esto está escrito en nuestra portada. Y la figura clave en este sentido, la puerta de la puerta de la puerta, es la Virgen, la Asunción de la Virgen, la coronación de la Virgen, que aquí son dos temas completamente distintos que se asumen. En el artículo, por supuesto, se dan las referencias bibliográficas correspondientes a estas iconografías y más bien iconologías, y por lo tanto se diseña cuál es la mentalidad que hay detrás de aquellas personas que hace ya 500 años escribieron, en cierto modo, sus desvelos en portada de piedra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. En la publicación, junto al excelente artículo sobre la portada, tenéis al final una colección de fotografías que son un tesoro de miles de detalles de la portada que seguro que podéis disfrutar con ellos. Hay un momento histórico en este edificio que era muy poco conocido, que es lo que pasa después de esa realización y de ese momento hasta cuando lleguemos al siglo XX, que es el siglo XVIII. En el XVIII teníamos una información muy limitada y para eso pues hemos tenido el privilegio de contar con Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, doctor en Historia, actual director del Archivo Histórico Nacional, y que además ha rebuscado entre esos más de 887 pleitos hasta encontrar una documentación que es un tesoro y que se presenta ahora en esta publicación por primera vez, que no era conocida y que es una joya como documentación gráfica de plantas, de alzados, de detalles constructivos. Es una aportación realmente importante para un edificio y recojo simplemente en alguna de las expresiones que se hacían en aquel momento un edificio que debiera ser catedral o colegiata, dicen, recogiendo la importancia que podía tener el templo. Os dejo con Juan Ramón, que os explicará este tema mejor que yo. Gracias, Diego, por estas palabras de presentación. En primer lugar, yo sí que quiero hacer una mención muy personalizada porque Jerónimo Romero Nieva me propuso algo sobre la iglesia de Manzanares cuando no era esto ni siquiera el proyecto. Fue hace más de 5 años, es decir, antes de la obra está la idea. Y la idea surgió hace ya bastantes años. Cuando él me lo propuso, yo quería intentar aportar algo diferente porque afortunadamente la historia de nuestro pueblo tiene muy buenos historiadores y sabemos muchas cosas de nuestro pueblo, afortunadamente. Y en ese afán por aportar algo nuevo me puse, digamos, a zascandilear por esos miles y miles de metros lineales de estantería que tenemos en el Archivo Histórico Nacional, buscando algo sobre nuestra iglesia que pudiera ser novedoso. Y hete aquí que tropecé, fíjense por dónde, con un expediente de unas obras que se realizan entre 1782 y 1794. Y dije, bueno, un expediente más de obras, seguro que los regidores se pelean con el comendador se pelea con el gobernador de Almagro, etcétera, etcétera. Pues sí, que claro que se pelea, por supuesto, como en toda buena obra, y si no, no sería una obra del común, ¿no? Pero cuando llegué a la pieza principal,
tropecé con algo que yo no podía ni soñar que iba a encontrar. Fíjense simplemente lo que encontré. Este es uno de varios. Una aguada perfectamente realizada de la planta y alzado de la iglesia de Nuestra Señora de Santa María de Altagracia, que es la advocación del momento. Una aguada en color del arquitecto primero que va a realizar estas obras tan importantes del siglo XVIII, que era un daimieleño, hay que decirlo, era Vicente López Villaseñor. Luego participaron varios arquitectos, la obra dura 10 años, evidentemente. Participaron 5 o 6 arquitectos, algunos de Manzanares, algunos otros de La Solana, porque la obra se licitó o se publicó para licitarse por todo el campo de Calatrava. Pero en el pleito, aparte de lo que es la historia constructiva de la obra, con un detalle minuciosísimo, dónde se iba a hacer la sacristía, que luego no se hizo, te explica perfectamente la nueva sacristía, el atrio que da al norte, el atrio que da al sur, que eran cementerios, por cierto, y que luego se recogen en un osario perfectamente diseñado. Aparte de todos esos minuciosidad, te dice hasta las maderas de dónde venían de las cubiertas, ¿no? O te explica el reloj. ¿Quién es el dueño del reloj? Por cierto, que era el ayuntamiento, el concejo. ¿Quién es el dueño? Tenía que pagar la restauración, lógicamente, ¿no? ¿Quién era el organista, el que hace el órgano, que era Malpica, por ejemplo, era el organista que teníamos entonces, ¿no? Te puede contar hasta que teníamos un colegio, ni más ni menos, un claustro de 42 sacerdotes en la iglesia, que se dice pronto. Me di cuenta que, aparte de la obra propiamente dicha, lo que había en esas más de 2000 páginas que tiene el pleito es una radiografía perfecta de lo que era Manzanares a finales del siglo XVIII. Perfecta. Te dice exactamente las familias que hay, quiénes son, cómo no son, fincas, porque todo esto al final era dinero. Y el dinero se sacaba de lo que se llamaba los dineros de la fábrica, ¿no? Y ahí había que tributar, y tributaban todos los manzanareños, lógicamente. Por lo tanto, la iglesia era de todos los manzanareños, que son los que sufragaron siempre las obras. Por lo tanto, el pleito, yo he rascado en el pleito, he sacado lo más bonito, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Pero yo lo que puedo ofrecer es que, como dice el lema del Cuerpo de Archiveros del Estado, al que me honro en pertenecer, sic vos non vobis. Esto simplemente es un inicio que no es para mí, sino que es para todos los que quieran interesarse por la historia de Manzanares a finales del siglo XVIII. Este pleito está a su disposición en los anaqueles del Archivo Histórico Nacional. Y esa ha sido mi humilde aportación. Yo creo que es un momento importante en la historia del templo. Luego va a venir otro momento muy importante, porque tiene varias destrucciones el templo a lo largo de su historia, pero esta es la imagen que va a durar prácticamente hasta la Guerra Civil Española. Este va a ser nuestro templo. Y eso ha sido lo que yo he querido aportar. Gracias a todos. Creo que es una aportación realmente fundamental para entender el edificio, con una documentación. Probablemente a los arquitectos nos gustan más los planos y los documentos gráficos, pero el libro los reproduce espléndidamente y creo que es una aportación singular para entender la historia del edificio. Pero desgraciadamente la historia de este edificio no se acaba ahí. Y este edificio sufre una destrucción muy importante en 1936, cuando con un incendio se quema una parte muy importante del edificio y será necesaria una actuación posterior para recuperar la cubierta con un entendimiento distinto de lo que ha sido. Ya la obra de Egas va a quedar en parte abandonada, pero yo creo que afortunadamente, con la aportación también de dos expertos de primera categoría, como son Luis Moya y Huidobro, que realizan una obra singular importante. Ese momento final es el que nos cuenta Diego Gallego, arquitecto, que ha tenido un privilegio. Yo creo que es un privilegio eso de poder restaurar un edificio, poder subirse a los andamios, ver a los profetas desde cerca y tocarles las barbas. No deja de ser una oportunidad que no tiene todo el mundo y que tenemos los arquitectos en algunas ocasiones. Él, en el último
capítulo, en los 2 últimos capítulos del libro, nos cuenta esa historia de los momentos finales del edificio, de la transformación después de la Guerra Civil y de los muchos cambios que ha ido teniendo el edificio, con restauraciones, con rehabilitaciones, hasta la última restauración que ha dirigido él y que yo creo que nos ha dejado la visión de esa parte fundamental del templo con una nueva dimensión, con una nueva forma de verlo, gracias, yo creo, a los esfuerzos tanto de la parroquia como del ayuntamiento. Tiene la palabra Diego Gallego. Buenas noches. Bueno, también en mi condición de colaborador con Jerónimo en la coordinación del libro, pues tengo que repetir los agradecimientos que se han dado pues al colectivo El Zaque, que ha, digamos, patrocinado esta edición, a los participantes, mis compañeros participantes, a Diego Pérez muy especialmente, que accedió a prologar el libro y presentar este acto, al ayuntamiento, a todos los asistentes y, por descontado, a la Unidad de Acción Pastoral de Manzanares, que bueno, pues ha estado siempre dispuesta a facilitar todo esto. Yo, en la época que me ha tocado en mis capítulos, pues explicar o relatar, pues lo más importante, y voy a centrarme ahí, es en la reconstrucción del templo en la posguerra, en los años después del pavoroso incendio que dejó las bóvedas góticas ya tardías del 16, las quedaron destruidas, solamente queda un fragmento en la capilla donde ahora está el Santísimo, y destruyó también la parte superior de la torre, el retablo, el que nos ha hablado Conchi, y afortunadamente quedaron en el exterior pues toda la ornamentación exterior, el extraordinario pórtico, la ventana del crucero, escudos y bueno, pues muros y contrafuertes, que es lo que se ha restaurado recientemente. Entonces, se creó después de la guerra una junta de reconstrucción local en la que participaba el alcalde entonces, don José Calero, el párroco Dimas López y varios personajes del pueblo. El alma mater era don Manuel González de Jonte, que fue el que, en virtud de la amistad que tenía con don Pedro Muguruza, las esposas eran íntimas amigas. Nené, la esposa de Jonte, era íntima amiga de la mujer de don Pedro Muguruza, que era arquitecto y era en ese momento director general de arquitectura. Pues eso facilitó el que aportase una cantidad importante el Estado en la financiación de las obras de reconstrucción, y sobre todo que facilitó el trabajo de pues uno de los arquitectos entonces que trabajaban en España después de la guerra, que se quedaron aquí en España, y que pues era catedrático de construcción en la Escuela de Madrid, Luis Moya, y un experto pues en sistemas constructivos tradicionales. Uno de ellos fue el de las bóvedas tabicadas, que fue la forma en la que construyó la cubierta y la cúpula del templo. No tiene nada que ver con la bóveda de crucería que había anteriormente, que no era posible reproducir, porque trabajos con piedra en aquellos momentos y con los presupuestos que se manejaban era imposible. Este hombre utilizó la técnica de las bóvedas tabicadas, que era piedras cerámicas, ladrillo y yeso, y mano de obra y andamios. Y entonces, pues bueno, el resultado es espléndido. Y yo creo que con el tiempo, cuando se conozca esta obra, la categoría del arquitecto que la hizo, pues será la gente, pues evidentemente, lo primero que conocerá de la iglesia es el pórtico de la Asunción y el gran tamaño de la iglesia, que es la más grande de la diócesis, pero al final habrá gente que vendrá expresamente a ver la cubierta de bóvedas tabicadas que hizo Luis Moya, un arquitecto de primer nivel en aquellos años. Bueno, eso en cuanto a la reconstrucción. El ayuntamiento fue muy importante la aportación que hizo, fue la obra que ya costó entonces 1.400.000 pesetas y el ayuntamiento aportó 900.000. Don José Calero se implicó y lo que vino del Estado, pues a través de Pedro Muguruza y las gestiones que hizo,
Jonte, pues fueron otras 500.000 pesetas. Pero el ayuntamiento fue la mayor parte de las 2/3 partes. Entonces, un poco ahora también, el que el ayuntamiento intervenga en estas cosas tiene una lógica y una... En fin, ha sido así tradicionalmente. Bueno, pues ya finalmente, en el segundo capítulo que yo he escrito en el libro, de, digamos, las actuaciones más recientes, bueno, se habla de todo lo que se ha hecho, de la cubierta, las obras de la cubierta que se hicieron hace unos años, el pavimento que también se restauró siguiendo el mismo esquema que tenían trazado Luis Moya y Huidobro, Enrique Huidobro, que era el colaborador suyo, y luego, pues bueno, también la restauración de la torre, que la hizo un compañero y amigo nuestro, Francisco Racionero, y finalmente pues hablo de la última restauración, explicando un poco lo que se ha hecho, los criterios, pues en fin, en las esculturas, en el espectacular conjunto escultórico del Pórtico, que hay 300 imágenes. Pues bueno, pues hemos procurado en las imágenes hacer una limpieza y una protección y una fijación de las juntas y de las piezas que estaban fragmentadas. Mientras que en molduras y en elementos que además protegen a las imágenes de las inclemencias de la lluvia, y pues ahí se han restituido pues molduras y ha habido reintegraciones volumétricas. Y bueno, pues en fin, esto ya creo que habrá ocasión de poder explicarlo con más detenimiento. Ahora lo que hace falta es que las fachadas de la umbría, que es la loja San Francisco, y el ábside, la parte del callejón y la sacristía, pues puedan próximamente pues el acabar completando la restauración, pues que lo necesitan, porque está también en unas condiciones muy deficientes. Y nada más, muchas gracias. Como os decía al principio, la iglesia de la Asunción de Manzanares es parte esencial de nuestro patrimonio, de la memoria de nuestra ciudad. Y esa memoria ahora la vais a poder documentar y disfrutar con esta publicación que han ido presentando los autores. Desde el tesoro que supone tener a Enrique Egas, el mozo, diseñando el principio de la iglesia, ese retablo que desaparece, pero que era un elemento esencial de la iglesia, una portada que es todo un tesoro y una joya de la escultura y también del simbolismo y de los cambios de mentalidad que se están produciendo en ese momento. Una documentación, el libro tiene una documentación gráfica espléndida, hablaba de los planos del 18, Diego nos ha aportado la documentación gráfica que ha realizado recientemente para la rehabilitación del edificio. Es decir, todo eso yo creo que puede hacer que aprendemos y entendemos mejor ese edificio. Hay una expresión me gusta especialmente de un arquitecto finlandés, de Juhani Palarma, que dice: las construcciones humanas también tienen el deber de preservar el pasado y darnos la posibilidad de experimentar y vislumbrar el continuo de la cultura y la tradición. No existimos solamente en una realidad material y espacial, también habitamos realidades culturales, mentales y temporales. La arquitectura es esencialmente una forma de arte de la reconciliación y de la mediación. Y además de situarnos en el espacio y en el lugar, los paisajes y los edificios articulan nuestras experiencias de la duración y del tiempo entre los polos del pasado y del futuro. De hecho, junto a todo el legado literario y artístico, los paisajes y los edificios constituyen la exteriorización de la memoria humana más importantes. Comprendemos y recordamos quiénes somos a través de nuestras construcciones, sean estas materiales o mentales. Las construcciones que consideramos patrimonio son referentes esenciales de nuestra memoria colectiva, del ensueño de la comunidad que nos hace valorar nuestra historia pasada, la vida y la actividad colectiva de otros momentos.
Este excelente libro y los estudios realizados por sus autores son una buena muestra y una buena herramienta para mantener la memoria de lo construido, para ayudarnos a valorar la realidad de nuestro patrimonio y apreciar una arquitectura que es parte esencial de nuestra experiencia vital. Muchas gracias. Estamos terminando, evidentemente. Creo que hemos conseguido hacer un acto, para mí, que he visto muchos aquí, otros han visto más que yo. Es un orgullo. Es decir, el abanico de autores, la categoría profesional y la categoría humana de todos ellos, no es que yo lo diga. Me atrevería a hacer una apuesta. Vosotros todos lo sabéis mejor que yo. Por lo tanto, me parece que esta fotografía debe formar parte de los elementos, por lo menos que en este año hemos podido disfrutar, y son consecuencia de la pandemia. Este acto no se habría hecho si la pandemia no hubiera existido. Pero evidentemente no vamos a cambiar la pandemia por esto para hacerlo. Bien, cerrar esta presentación me produce un cierto prurito porque yo había previsto que lo hiciera otra persona, pero con la misma humildad que me pidió que le releve en este cierre, con la misma humildad se lo acepto. Pero no renuncio a finalizar sin por ello dejar de decirles que este libro es también una colaboración para aportar los beneficios obtenidos de su venta para ayudar a solventar en lo que se pueda cualquier tipo de ayudas. De esta manera no van a resolver la deuda, no diré la cifra elevada, pero ayudan. Aunque hayan desaparecido los andamios de la fachada, bien saben ustedes que los bancos, cuando quitamos los andamios, no retiran las hipotecas. Entonces, don Benito tendrá que pagarlo, no le queda más remedio. El libro tiene un coste de 30 euros. Se podrá encontrar en Oficlic, en la unidad pastoral, en el Museo Plongist y en la tienda de la Cooperativa de Jesús del Perdón. Termino. Es verdad, no sé por qué razón, por 2 veces han invitado aquí a Cañas. Yo no le había enseñado mi chuleta a nadie, pero ha habido 2 personas que nos han invitado a Cañas, o a un libro, mejor dicho. Pues sí, termino. No puedo invitarles a todos a unas cañas, pero sí invitarles a que adquieran un libro y sobre todo a que se animen y no pierdan la oportunidad de, por Navidades, regalar el templo de Manzanares. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.